la diferencia es la leche que entra en el mercado formal. ¿Cómo ha sido el impacto del sector a raíz de los cortes en un sector? Y a mí me gusta hablar muchísimo en tema de cadena. Recordemos que no solamente es un tema de caída del consumo, porque las tiendas de barrio, por ejemplo, no cuentan con autogeneración y evidentemente el pedido de productos como yogur o quesos que requieren refrigeración ha disminuido. De hecho, los datos indican que es el 16%, pero si vamos hacia atrás en cómo está la cadena, contamos con un 92% de actores eh, rep- eh, que representan al sector ganadero, que realmente no cuentan con sistemas de ordeño mecanizado, tampoco cuentan con generación de energía, por lo que se les ha complicado un poco la producción en el sentido de mantener, por ejemplo, la materia prima o la cadena de frío de su materia prima. Tenemos reportes de que el acopio de las industrias se ha visto afectados alrededor entre un 15 y 30%, básicamente por cortes no planificados, en donde tienen las máquinas encendidas en el momento en que en este caso cortan sin planificar, se queda el producto y les toca reiniciar el proceso y ese producto se pierde. Y a nivel del acopio, la calidad de la leche se ve comprometida por falta de la cadena de frío, haciéndolo un poco más ácida, incluso eh, muchas industrias han recibido leche cortada. Entonces, evidentemente, eso también complica la producción. Han habido incrementos de costos, industrias que cuentan con generación para emergencias. Es importante aclarar esto. Muchas grandes industrias cuentan con autogeneración para emergencias. Esto quiere decir generar energía entre 6 y 8 horas máximo. Han tenido que implementar nuevos generadores. Esto incrementa sus costos, han tenido que hacer inversiones que no tenían planificadas. Y si nos regresamos al sector ganadero, son costos de producción que no lo contemplaban, incremento en temas de diésel o gasolina en algunos casos. Entonces, sí se ha visto bastante afectada toda la cadena, no solamente la parte del consumo, sino toda la cadena como tal ante la situación energética. Y estos gastos extras ha provocado de pronto o provocaría quizás un incremento en la leche. Sí pudiera provocar un incremento, no tanto en la leche, realmente en todos los productos lácteos como tal. Si yo Exactamente. tengo incrementos en los costos de producción, voy evidentemente a tener que trasladar ese costo de producción al producto final para poder sostener, en este caso, mi, eh, mi, mi operación como tal. De hecho, hay muchas industrias que ante la caída del consumo aquí también es importante, ¿no? A diferencia de otras cadenas, los lácteos, así como los cárnicos, requieren de cadena de frío. Si estamos con los cortes y el 80% o el 75% de la venta de este producto es en el canal tradicional, estamos hablando de las tiendas de barrio, y las tiendas de barrio tienen cortes de luz, evidentemente esa caída de consumo por falta de pedidos y a nivel de la costa el impacto es mayor porque tenemos el tema de seguridad. El 16% del impacto que ha tenido, en este caso, las afectaciones se ve más impactado en la costa porque tienes también la incertidumbre o el tema de seguridad. Entonces, todo esto hace que tengas incrementos de costos en el sentido de que tengo que contratar autogeneración, que no lo tenía en mi presupuesto, tengo que abastecerme de diésel a costo comercial, que evidentemente es más caro que un diésel para uso doméstico. Eh, Tengo que ver también mis canales de distribución, tengo caído el consumo, entonces todo esto genera un impacto económico en toda la cadena y evidentemente si yo tengo costos de producción voy a ver, hoy no lo pueden sentir, pero seguramente si esto sigue vamos a ver un incremento eh, en el precio final que llegue al consumidor. Directora, usted decía de una cantidad, si no me equivoco, 5 millones de litros diarios. Con esto de los cortes de luz, ¿esa producción ha bajado? ¿Esa cantidad se ha reducido o igual siguen manteniendo esa misma estadística? Aquí tienes dos factores. Acuérdate que a nivel del sector primario,
se han visto sequías. En algunas zonas sí se ha visto comprometida la producción de la leche, pero como tenemos caída de consumo también, entonces las industrias siguen todavía con sobreinventario para poder colocar el producto. Entonces, hablando de la producción, si bien en ciertos segmentos has tenido impacto por tema de la sequía, a nivel de la industrialización aún no se siente ese decrecimiento de litros de leche porque tenemos una caída de consumo. Y recordemos que el mayor impacto tradicionalmente cuando cae el consumo del sector lácteo es en las vacaciones escolares de la sierra. Los mayores consumidores de lácteos es justamente Sierra Centro y Sierra. Cuando estamos en el periodo de vacaciones tenemos un impacto de caída de consumo y ahora con los cortes eléctricos, cuando el sector pensaba que iba a mejorar nuevamente ese consumo o íbamos a ver un poquito de incremento del acopio incluso de las industrias, este, no podemos por el tema de la crisis energética. De hecho, recordemos que la capacidad instalada a nivel nacional de las industrias es alrededor de 4 millones de litros de leche por día. Nosotros como Ecuador sobreproducimos leche, siempre sobra. Y es por esa razón que tenemos alta tasa de informalidad, porque la leche que no se coloca en los mercados formales por las razones que sea caída de consumo, incremento de precios, y todo lo que genera el mercado formal ingresa al mercado informal en bloques de queso, en los mercados tradicionales, en los mercados municipales, y eso es algo que como sector también estamos trabajando en las autoridades para un mejor control y de alguna u otra manera ver cómo se formaliza a toda la cadena comunal. ¿Por qué hay, Verónica, una alta tasa de informalidad en el sector lácteo? No es la primera vez que lo he escuchado, de hecho en anteriores ocasiones ya lo he venido analizando, pero me gustaría saber el por qué. ¿Es tan complicado convertirse a la formalidad o es que simplemente este sector no quiere formalizarse? ¿O hay mucha tramitología, es mucho el proceso, demanda de más costos, no les va a rentabilizar más? Verónica. Son todos los factores que mencionaste, en cierta Un forma. Primero, conjunto. ser formal es bastante complejo, sobre todo en el tema de la cadena láctea, para poder producir, en general la industria de alimentos tienen que tener BPMs. Contar con certificaciones de BPMs o de ISO o certificaciones de calidad tienen un costo alto. No todas las industrias lo logran tener. Estamos hablando que del segmento, y voy a enfocarme muy puntual a la parte industrial. De acuerdo a las datas, tú tienes 3.300 RUCs activos que procesan leche. De esos 3.300, apenas el 8% son sociedades. Imagínate, el 8% son sociedades y el resto son personas naturales, microempresarios o pequeños empresarios. Tú tienes, y de esa distribución, ese mismo tipo de distribución lo tienes en el segmento ganadero. Entonces, para poder ser formal, tienes que pagar a tus empleados el IES, tienes costos altos de producción que muchas veces cuando eres pequeño y no tienes flujo o financiamiento se complica. No solo eso, también es importante destacar que mucha de la leche que se produce no llega ni siquiera al estándar mínimo del que te exige la norma INEN. Entonces, cuando tú tienes industrias formales que acopian leche, tienen parámetros no solamente basados en la INEN, sino que de acuerdo al estándar de calidad de sus productos, tienen parámetros con los cuales miden, en este caso, a la leche que reciben y en función de eso toman la decisión de recibir o no recibir la leche. Entonces, toda esa leche que es rechazada por la industria formal de acuerdo a los parámetros o porque no cumplen con las condiciones que necesitan para poder procesar su producto, va a la informalidad a través de piqueros, transportistas o las mismas industrias pequeñas informales y la transforman en queso. Entonces, eso es algo que tiene una dinámica eh, eh, o competencia desleal que yo le llamo como círculo vicioso, porque adicionalmente tenemos control de precios. Entonces, cuando tenemos control de precios, no podemos actuar en función de la oferta y la demanda. Hoy, por ejemplo, tenemos baja demanda. Sin embargo, y tenemos muchísima oferta. En un mercado normal, cuando tienes poca demanda y mucha oferta, los precios bajan.
pero al tener control de precios, la industria formal está limitada a tener que comprar en función del control de precios y más no colocar en función de la demanda. Entonces, eso también genera mayor informalidad. ¿Por qué? Porque si yo tengo altos costos de producción y tengo una demanda caída, me voy a ajustar en función de los costos que me permiten producir, pero voy a dejar de comprar leche, voy a tener que poner cupos en mi acopio porque yo voy a cumplir con los estándares que me piden, y esa leche va a la informalidad, y en el mercado informal no respetan precios, no respetan tablas de bonificación y procesan la leche generando también competencia desleal. Entonces, sí tenemos aquí una limitante también con el tema de control de precios, no solamente con las regulaciones y con lo complejo que es, en este caso, producir un producto lácteo por el tipo de materia prima que requiere enfriamiento, industrialización, altos estándares de calidad y ciertas certificaciones que no todas las industrias tienen el flujo para poderlo cumplir. Ahora, como industria láctea, ustedes también van apuntando a la sostenibilidad y prácticas amigables. ¿Cómo lo están llevando, Verónica? Sí, evidentemente el mundo es cambiante y hoy por hoy los estándares de sostenibilidad a nivel internacional y los consumidores los exigen. Están basados en tres grandes pilares, que es lo económico, lo social y lo ambiental. A nivel de ambiente, tú tienes muchas industrias que ya están trabajando en la gestión de residuos, han implementado políticas para el manejo adecuado de sus residuos. Tienes casos en donde con esos residuos trabajan en biodigestores o fertilizantes amigables a través de estos residuos. También trabajan en la minimización de recursos naturales, mejorando el cuidado del uso de los suelos, el cuidado del agua. Por ejemplo, algo que me encanta destacar, y esto es reciente, a nivel de energía ya tienes industrias que están implementando energía solar. Tony en esta semana hizo el lanzamiento, la inauguración de Lácteo San Antonio, Nutri, de la inauguración de su planta solar. Imagínate ahorita en la crisis energética, ellos han venido trabajando alrededor de 5 años aproximadamente en implementar paneles solares y baterías que les permitan agarrar energía solar para poder producir. Hoy en la crisis energética, imagínate este avance que tiene Nutri. También tienes industrias que tratan de reducir la emisión y huella de carbono. Tony es un ejemplo de esto, tiene 7 agencias certificadas con carbono neutro y además ya tiene algunas agencias con carbono negativo, haciendas con carbono negativo. Tienes industrias también que están implementando empaques ecoamigables. Alpina es una de esas industrias que implementa empaques ecoamigables con el ambiente. Muchas de las industrias trabajan en temas no solamente del ambiente, también en temas sociales, en desarrollo de proveedores de ganaderos, en donde les enseñan asistencia técnica, cuidado del suelo, bienestar animal, para irlos capacitando y que de esa manera estos actores de la economía popular y solidaria puedan mejorar sus costos de producción e insertarse poco a poco en el mercado formal. 50 minutos, estamos en diálogo con la directora ejecutiva del Centro de la Industria Láctea, Verónica Chávez. Directora, ¿algo más que quiera resaltar la mañana de hoy en esta importante entrevista? Me encantaría resaltar más bien todo el bien hacer que están haciendo las industrias lácteas en este momento de crisis, adecuando sus jornadas de trabajo para poder sostener, en este caso, a toda la cadena, destacar las industrias que están trabajando en temas de cuidado del medio ambiente, que es lo que te exige el gobierno, y hoy por hoy también vamos a trabajar en conjunto con las autoridades y con ciertos actores representantes del clúster lácteo del Ecuador en una campaña que permita comunicar a la ciudadanía el valor nutricional de los productos lácteos con el objetivo de crear un hábito de consumo de los lácteos como alimento y de alguna u otra manera también ayudar en el impacto de la desnutrición crónica infantil, que como Ecuador tenemos una de las tasas más altas a nivel de Latinoamérica. Perfecto, 8:51 minutos. Le queremos agradecer a Verónica Chávez, directora ejecutiva del Centro de la Industria Láctea, por esta importante información que nos dio el día de hoy. Gracias, Verónica, que tenga excelente día. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto. 8:51 minutos. ¿Les gusta la leche, Galito?
El queso. Hay personas que no les gusta, a mí me encanta, que yo no puedo vivir un día si no consumo leche.